Lesión de menisco. Todo lo que debes saber sobre si tienes que operarte, no tienes que operarte, cuándo saber los síntomas para decidirse por una opción quirúrgica o no quirúrgica. Luego ejercicios que tenemos que hacer, si tenemos que limitar sentadillas, impactos, si debemos prohibirlo. Todo esto te lo contamos en este vídeo. Y además te regalamos un ebook sobre 20 páginas a fondo, súper visual, para que al final te puedas educar sobre esta lesión. Así que vamos a ello. Lo primero que debemos saber es a nivel anatómico qué son los meniscos, ¿vale? Que serían de forma visual estas almohadillas de aquí, ¿vale? Principalmente tenemos dos, el menisco interno y el menisco externo. Las principales diferencias es que el menisco interno es un poquito más grande que el menisco externo y aparte es más móvil. Normalmente las lesiones de menisco interno también muchas veces vienen asociadas al lateral interno, porque al final se inserta tanto el semitendinoso, lo que es lateral interno, en el menisco interno, y por eso muchas veces se acompaña esa lesión del ligamento cruzado anterior con lesión del menisco interno y muchas veces esguince del lateral interno, ¿vale? Y el lateral externo es un poquito más pequeño y no es tan móvil. Pero principalmente el que más se lesiona a nivel estadístico suele ser el menisco interno, por lo que hemos dicho, porque suele estar acompañado de lo que es las lesiones de LCA. Al final, la principal función de estos meniscos, para que tengas una idea, son función de amortiguar, ¿vale? Porque si os dais cuenta son como dos almohadillas, ¿vale? Como si imaginemos que tuviésemos aquí dos almohadas. Entonces, cada vez que nosotros recibimos el impacto, si nos damos cuenta, es lo que hace la función de amortiguar para absorber ese impacto, ¿vale? Realmente cuando no tenemos menisco, pues al final por eso muchas veces viene ese desgaste del cartílago, porque en esos impactos ya chocaría lo que es cartílago del fémur con cartílago de la tibia, ¿vale? Entonces es muy importante esa función de amortiguación. Otra de las funciones bastante importantes es la opción de lubricar, ¿vale? Que al final no es lo mismo que yo, si hago la flexión de rodilla, tenga contacto con esos meniscos y al final pues me vayan orientando en esa flexión extensión, que al final si yo no lo tengo, que no va a estar tan lubricada ese movimiento, y muchas veces pues podemos notar como esa sensación de mucha presión en la parte que tenemos rota, o muchas veces ese traqueteo que vamos a ver más adelante los síntomas de la opción de muchas veces de crujido con dolor. Y otra de las importantes es congruencia articular, ¿vale? Que al final si nos damos cuenta pues vemos que el fémur directamente coincide perfectamente con esos meniscos, eso al final, esas concavidades coinciden y nos permite al final tener una rodilla más estable. Pero una vez visto esto, tienes que saber que no todos los tipos de roturas son iguales, ¿vale? Aquí vamos a diferenciar entre dos: roturas traumáticas, ¿vale? O roturas degenerativas. Las que son traumáticas pues son lo típico de cambio de dirección y noto chasquido, voy al suelo, cambio, salto, aterrizo y directamente me pega también el leñazo y voy al suelo. Esa sería más asociado a esos traumatismos, ¿vale? Luego, de cara a las degenerativas, que son con el paso de la edad, a partir de los 30-35 años, todos vamos teniendo desgaste de los tejidos, ¿vale? Porque algo normal y algo natural del cuerpo, y no tiene que ser algo malo. Si nos damos cuenta, en todas las lesiones, ¿vale? Vemos como diferentes tipos de lesiones que son bastante frecuentes con la edad, como puede ser la rotura o el desgarro del tendón del supraespinoso, que es el típico de los manguitos rotadores del hombro, que a partir de los 40-50 años casi todos, el 40-50% lo tienen desgarrado, y a partir de los 70-80 prácticamente la mayoría lo tiene totalmente roto, y no tiene por qué implicar dolor, o no tiene por qué implicar que esa persona no pueda hacer movimientos con su hombro, ya que hay muchas personas asintomáticas con eso. Luego, tema de hernias discales. Igual, bastante porcentaje de la población va a tener hernias discales o protusiones discales a lo largo del tiempo, y muchos ni se darán cuenta, que son gente asintomática, y otros sí se dan cuenta por ese estado inflamatorio. Pero tienes que saber también que gran parte de las hernias discales se resuelven solas. Habrá algunas que sí necesitan cierta cirugía, pero la mayoría muchas veces se resuelve sola. Y otra bastante famosa en nuestro caso es el desgaste del cartílago articular, esa famosa condromalacia rotuliana, que debemos saber que a partir de los 25-30 años todos vamos teniendo un desgaste de ese cartílago articular. Y aquí está chulo, porque os pongo dos estudios donde vemos que al final uno en 230 rodillas coge a 230 personas que no le duele la rodilla, es decir, prácticamente vida normal, y no se enteran de que tienen nada en la rodilla. Le hacen resonancia magnética y vemos que el 97% presenta abnormalidades, donde las más frecuentes han sido: uno, desgaste de ese cartílago articular, que sea esto de aquí; otro,
rotura de menisco degenerativa y tercero, edema óseo. Y sí, habéis escuchado bien, hay gente que no le molesta nada la rodilla y por eso tenemos que dejar de relacionar muchas veces ya daño en el tejido con dolor, porque no es así, ya que si ese daño implicase dolor, todo el mundo que tuviese ese desgaste del cartílago pues presentaría dolor, pero no es así y como os he dicho, son gente asintomática, es decir, como tú o como otra persona que no tiene nada de molestia en sus rodillas. Y en otro estudio con 5.000 y pico rodillas también ven lo mismo, que al final conforme pasa la edad, ¿vale? Diferencian en 20-30 años, 30-50 o más de 50 años y vemos que al final a partir de 20-30 años hay un 20% de gente que tiene lesiones en la rodilla y no se ha enterado, a partir de los 30 más porcentaje y ya a partir de los 50 hasta un 50% tiene o desgaste del cartílago o menisco degenerativo o edema óseo o directamente anormalidades que se encuentra en esa resonancia. Entonces muchas veces no tenemos que ir buscando esa resonancia a full porque muchas veces esa resonancia tampoco nos va a dar información de calidad. Aquí lo importante va a ser hacerte una valoración, ver un poco el punto en el que estás, lo que toleras, lo que no toleras, es decir, si tolera el impacto, si tolera la flexión, si tolera la sentadilla y si no lo toleras directamente hacer un trabajo específico para ir tolerándolo. Que no lo toleras, pues bueno, entonces sí puede estar interesante tener una prueba de imagen, pero lo que es un error garrafal es que a la mínima molestia que notemos en la rodilla ya estemos pidiendo resonancias, por lo que he dicho, porque seguramente te salgan cosas, abnormalidades que salgan en esa prueba de imagen y no tiene por qué estar relacionado ahora mismo con tu dolor, ¿vale? Puede ser muchas cosas ya que el dolor es multifactorial como en esta imagen que te muestro, que influyen más de 3.000 factores en el dolor, en este caso el dolor de espalda, pero lo podemos extrapolar a cualquier lesión. Muchas veces nos hemos quedado con esa creencia biomédica de si tengo dañado el menisco, pues me lo quito, me lo reemplazan y ya lo tengo perfecto como si fuese un robot. Pero no, ya que todas las operaciones van a generar cierta iatrogenia, que es que para obtener un pequeño beneficio muchas veces va a generar bastante perjuicio. Entonces, vamos a ver lo que tenemos que saber sobre el tipo de rotura de ese menisco. Hemos dicho degenerativa, que es común con la edad y la gran mayoría no hace falta operar, sino que haríamos un tratamiento conservador. ¿Esto qué significa? ¿Hago vida normal y no le he hecho cuenta? No, significa que, venga, tengo ahora un periodo de inflamación, me está molestando, pues lo que voy a hacer es empezar a entrenar adaptado. Eso significa, vale, voy a hacer una valoración de movilidad, de fuerza, veo más o menos los déficits que tengo y a partir de ahí voy progresando en ello, ¿vale? Como puede ser, la gente va a poner aquí un vídeo, cómo tolerar la flexión de rodilla, cómo ir tolerando la sentadilla o directamente cómo ir tolerando ese impacto. Y si todo va bien, pues en 2-3 mesecillos normalmente empiezo a retomar cualquier actividad deportiva. Luego tendríamos las lesiones por traumatismo, que como he dicho, haciendo un cambio de dirección, haciendo un aterrizaje, muchas veces cuando hacemos flexión profunda en, sobre todo gente carpintera, pintores que están mucho tiempo en flexión profunda. Pues aquí tenemos que diferenciar varios tipos de rotura. Aquí os pongo la imagen que vamos a ver diferentes. La primera, la longitudinal, que normalmente evoluciona hacia asa de cubo, ¿vale? Que es que un trocito se va desplazando y muchas veces produce ese bloqueo mecánico que es, estoy intentando extender la rodilla, pero de repente llega un punto de que aquí hace tope y no me permite ni estirarla ni flexionarla porque directamente está dando con el trocito libre de menisco, ¿vale? Este en muchas de las ocasiones sí requiere cirugía para que al final lo puedan coser y que no dé ese bloqueo mecánico. Luego estaría la rotura horizontal, que como vemos en la imagen, pues horizontal y normalmente se asocia más a lesiones por degeneración, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente. Luego estaría la vertical, que si nos damos cuenta es como si nos meten una radial y nos parten el menisco, ¿vale? Que también está conocida como muchas veces la radial. Esta puede evolucionar y puede hacer que el menisco se separe en dos. Y por último, bueno, dentro de la última estaríamos dos. Las complejas, que al final son muchas micro roturas dentro del menisco, que son bastante difíciles de reparar y de suturar. Y luego el de raíz, ¿vale? Por así decirlo, es que la raíz del menisco pues se levanta y aquí pues se va diferenciando en función de los grados de que esté separado, que muchas veces pues se necesita suturar para que al final esa raíz vuelve a pegar. Entonces, viendo el tipo de rotura vemos que todas son diferentes y que al final aunque influye, lo que más me va a influir a mí va a ser los síntomas que yo tenga, ¿vale? O en este caso que tú tengas. Yo por ejemplo tengo el menisco roto y yo no he necesitado operación, ¿vale? Tuve en mis primeros 2 meses de sí tuve que ir limitando y al final adaptando el entrenamiento porque me molestaba la flexión a 90 grados, me molestaba el impacto y me molestaba bajar o subir escaleras. Pero con ese tipo de trabajo que vamos haciendo para ir adaptando la rodilla, pues poco a poco se fue adaptando.
pasó ese periodo inflamatorio que normalmente tarda 1 mes y medio, 2 meses, y a día de hoy pues ha pasado ya 6 años de la lesión de menisco y hago de todo. Juego al pádel 2 o 3 veces en semana, al fútbol 1 o 2, al squash, entreno fuerza, salto y no tengo ningún problema. De vez en cuando, muy puntuales, pues tienen las típicas molestias que puedes tener en las semanas de menos sueño, más estrés, etcétera, porque siempre la parte o la articulación que nosotros tenemos lesionada va a ser nuestro talón de Aquiles, y en el momento que nosotros descuadremos sueño, estrés, alimentación, semanas de mucha carga de trabajo, mucha carga de movimiento, pues se puede resentir un poco la rodilla, y no significa que haya ido hacia atrás, al revés, es normal porque, como hemos dicho, es nuestro talón de Aquiles. No significa que porque una semana tenga un poquito más resentida la rodilla tengas que volver hacia atrás. Es parte del proceso. Y dicho esto, al final pues ya han pasado 5 años desde que montamos la empresa y han pasado pues más de 200 personas lesionadas de menisco por nosotros, donde pues más de 100 pues directamente han optado por ese tratamiento conservador, y solamente 2 o 3 de ellas pues han necesitado la opción quirúrgica, ¿vale? Porque han respondido bien al tratamiento y directamente han ido reduciéndose esas molestias, han ido permitiendo ganar esa función, que es lo más importante, que podamos hacer cada vez más movimiento y más cositas. Pero hay otros casos en los que si hay bloqueos continuos, pues sí necesitamos la opción quirúrgica. Entonces, aquí tenemos que valorar para una operación, que estarás tú en este punto, para nosotros 3 puntos fundamentales, ¿vale? El primero de ellos, que sí o sí no vamos a tener que operar, es bloqueos frecuentes. Es decir, como hemos dicho anteriormente, yo estoy haciendo una flexo-extensión y de repente noto un clic y que la rodilla se me queda aquí, ¿vale? Que no puedo estirarla del todo, que me quedo pillado y ya directamente eso me está produciendo dolor y pierdo la movilidad. Si esos bloqueos se dan más de 2 o 3 cada 2 meses, pues directamente tu menisco sí va a necesitar de operación, y muchas veces lo vamos a hacer al principio para tampoco ir dañando más ese trozo de menisco que está suelto, ¿vale? Entonces, bloqueos frecuentes, sí o sí se requiere operación. Parte número 2, lesiones que tienen mucha inflamación. Es decir, a la mínima que hago cualquier cosa, se me produce que la rodilla se me pone súper grande, ¿vale? Súper inflamada. Vemos, en este tipo de casos nosotros lo valoramos de 2 maneras. Hay gente que empieza porque tiene mucha inflamación y responde bien al tratamiento, y cada vez esos periodos de inflamación del menisco han ido a menos. Al principio me aparecían andando 5.000, 6.000 pasos, yéndose un fin de semana a andar un poquito, y con el tiempo directamente a lo mejor esa inflamación solo se da cuando hacen una carrera de 15-20 kilómetros y luego en su día a día, entrenando, haciendo todo, no se produce esos periodos de inflamación. Entonces significa que esa persona ha respondido bien al tratamiento, que la inflamación la tiene muy controlada y que solo se puede inflamar un poquito cuando nos pasamos de mucha carga, ¿vale? Entonces en ese caso sí optamos por el conservador, pero en gente que a la mínima de hoy de repente me levanto y tengo la rodilla súper inflamada, luego pasan 2 o 3 días, no he hecho nada y de repente hago un entreno normalito y se me vuelve otra vez a inflamar, pasa un poquito de tiempo, hago 2 kilómetros o 3 y se me inflama, voy a la montaña, se me inflama, que se producen inflamaciones grandes constantes. Al final esa inflamación puede ir dañando el cartílago, y sí se recomienda, si tenemos varios periodos de inflamación que no han respondido bien a ese tratamiento conservador, se recomienda operación, ¿vale? Y aquí pues vamos a ver qué tipo de operación sería lo ideal, aunque no se puede hacer siempre así, que lo veremos a continuación. Y la tercera es gente que directamente empieza ese tratamiento conservador, vemos que va evolucionando, pero no evoluciona tan bien como queremos, ¿vale? Pasan 3-4 meses, al final siempre aquí es importante que no digáis, venga, pues entreno un mes, me pruebo y ya veo bien. No, al final tenéis que ver que 1 mes y medio, 2 meses, normalmente es un periodo que se equilibra esa inflamación y esa molestia, y luego ver un poco cómo avanza la persona. Entonces, si durante 3 meses vemos, 3-4 meses vemos que la persona del punto de partida a los 3 meses no ha mejorado absolutamente nada, sigue con dolor constante, sigue con muchas molestias en el día a día, pues también se recomienda la operación, ¿vale? Pero lo dicho, siempre primero es optar por esa vía conservadora para ver un poco cómo está, por lo que hemos dicho, porque muchos traumas que están acostumbrados solamente a operar menisco, pues lo primero que van a hacer en consulta te van a decir, no, esto se opera sí o sí. Pero lo que hemos dicho, tenemos que tener en cuenta la iatrogenia de Nassim Taleb, que al final muchas veces esa cirugía, nosotros que trabajamos con muchos traumas, pues hay que ser sinceros y va a producir muchas cosas negativas, ¿vale? Es decir, al final, el momento que hay una incisión en nuestra rodilla, pues va a producir que pueda haber atrapamiento nervioso, que pueda haber daño de la fibra nerviosa, vasos sanguíneos, alteraciones a nivel de la cicatriz, y eso puede generar molestia o dolor a largo plazo. Entonces, son muchas cosas que a nivel neurológico y a nivel neurofisiológico pueden alterarse, ¿vale? Y por eso hemos dicho que anteriormente no somos robots de que cambiamos un trozo por otro y ya directamente se soluciona nuestra molestia o dolor, porque el dolor es algo más complejo. Pero eso no quiere decir que al final tenemos que ser siempre o blanco de no opero nunca o negro de todo se opera, sino que vamos a ver un poco el punto de la persona y a partir de ahí vamos decidiendo. Nuestra experiencia nos dice
Que si tiene bloqueos frecuentes, inflamaciones frecuentes, sí vamos a estar por cirugía. Pero, como hemos dicho, nos gusta siempre que la persona haga un conservador para poder decidir y tomar una buena decisión en función a lo que pase. Y luego, otra de las operaciones de mi hijo que sí se tiene que hacer es cuando va asociada a más lesiones adyacentes. Es decir, imagínate, si tengo el roto, el menisco interno, el menisco externo y el ligamento cruzado anterior, como muchas veces ha venido gente y me ha dicho, yo quiero hacer conservador, pues no va a ser viable. Al final, cuantas más estructuras tengo yo dañadas por ese traumatismo, pues al final la opción quirúrgica pues va a ser bastante favorable, ¿vale? No lo mismo una lesión aislada de menisco que al final una lesión de LI más menisco interno más ligamento cruzado anterior, ¿vale? Entonces esto tenemos que ser claros. Y no lo mismo muchas veces, lo mismo una persona de 18 años que esté jugando 4 veces al fútbol en semana que alguien que se llame Paco de 48 años que lo que hace es salir en bici y irse a la montaña con su hijo, ¿vale? Tenemos que ver también un poco el punto de partida del paciente para ver su expectativa y lo que quiera hacer. Y dicho esto, vamos a pasar al tipo de operación, ¿vale? Tenemos 3 principales: sutura meniscal, menisectomía y la menos conocida, que es el trasplante meniscal, y vamos a ver los beneficios y los perjuicios de cada una. La ideal, ¿vale? El top one, si nos tuviésemos que operar, sería la sutura meniscal, ¿vale? Que significa que ese trozo de menisco que está roto directamente me lo cose. ¿Qué pasa? Que vosotros diréis, hostia, pues entonces que lo cosan todo y ya está, pero no funciona así, porque tenemos que diferenciar 3 zonas dentro de mi menisco, ¿vale? Zona roja, que es zona que llega muchos vasos sanguíneos, como veis en la imagen, os voy a poner una que tenga muchos vasos sanguíneos, normalmente en el cuerno. Que esa zona pues tiene bastante predominancia a cicatrizar, e incluso muchas veces la lesión conservadora puede cicatrizar sola, ¿vale? Es decir, hay muchos meniscos que van cicatrizando solo, ¿vale? Nosotros tenemos gente que le han hecho la resonancia o que directamente la han abierto y luego al tiempo ese menisco ya había cicatrizado sin necesidad de operación, ¿vale? Entonces la zona roja, al tener vasos sanguíneos, llegar nutrientes, pues sí tiene posibilidades de sutura o directamente de cicatrizar. Entonces, normalmente cuando es zona roja, lo primordial va a ser la sutura meniscal, ¿vale? Los beneficios de esta, que si se sutura, que si al final consolida esa cicatriz, ¿vale? Esa sutura, por así decirlo, es como si no hubiese pasado nada en mi menisco, ¿vale? Por así decirlo. Siempre va a ser, como siempre pongo yo el ejemplo a los pacientes, al final, cuando hay una sutura meniscal, es como cuando nosotros cosemos una camiseta, ¿vale? Entonces, muchas veces la probabilidad de si se vuelve a romper ese menisco va a ser por la misma parte donde se suturó ese menisco, por lo que te he dicho. Es como si una camiseta rota se ha roto, la coses, pues lo más probable es que si se vuelve a romper, se rompa por donde está la sutura, porque al final pues no es de tanta calidad como si fuese al principio, ¿vale? Luego, parte positiva hemos dicho que sería la mejor operación que tenemos que tener y que conservamos todo el menisco, entonces seguimos haciendo pues toda esa congruencia, toda esa parte de lubricación, toda esa parte de transmisión de fuerza, etcétera. Parte negativa, que es algo bastante putada, es que el 30-40% de las suturas meniscales fallan, ¿vale? Eso es decir, que muchas veces las cosen y cuando pasa un tiempo se ha soltado la sutura o no ha llegado a consolidar, ¿vale? Zona roja normalmente sí suele cicatrizar, pero bueno, hay porcentaje de fallo. Luego, zona que sea roja blanca, que es llega ciertos vasos sanguíneos, pero no llega tanto nutrientes como esa zona roja. ¿Qué pasa? Que aquí normalmente muchas veces sí se intenta suturar, pero el porcentaje de fallo pues puede ser alto por lo que hemos dicho, porque al final no llega tanto nutrientes y al no llegar esa capacidad de cicatrización, pues no suele cicatrizar tan bien, ¿vale? Y zona blanca, que es zona en la que ya hay muy poco vaso sanguíneo y al final pues llegan pocos nutrientes, la opción de sutura pues normalmente se descarta porque suele ser bastante difícil, ¿vale? Entonces muchas veces puedes suturar esa parte, pero a lo más es que falle la sutura. Entonces, resumiendo esta parte, lo ideal si no tuviese que operar sería sutura meniscal, pero tenemos que saber varias cosas. 1, no siempre se puede suturar. 2, si ya se ha suturado anteriormente y ha fallado 1 o 2 veces, volver a suturarlo para mí, y hablando con muchos traumas con los que trabajamos, es un error porque al final va a seguir fallando y al final va a ser que la persona vuelva otra vez a empezar desde el inicio, que tenga que hacer otra vez ese proceso de recuperación, inversión económica y sobre todo esa inversión psicológica. Al final no es lo mismo lesionarte una vez que lesionarte 3 veces y pasar por lo mismo, ¿vale? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta eso. Parte negativa, que el porcentaje de suturas meniscales puede fallar, ¿vale? Entre un 30 y un 40%. Y aparte luego la recuperación es un poquito más lenta, ¿vale? Ya que la vuelta deportiva se habla entre 6 y 7 meses para asegurarnos, ya que normalmente las primeras 4 semanillas sí tendríamos que trabajar en descarga, que es sin apoyar la pierna operada, pues directamente mucho trabajo que tenemos que hacer en cama, en silla, sin apoyar ese peso, ¿vale? Entonces normalmente se retrasa un poquito la recuperación para consolidar esa sutura y más adelante pues poco a poco se vaya adaptando esa
carga para que al final ese menisco también se vaya adaptando a lo que le espera, que sería tema de impacto, tema de flexión, etc. No significa que ya tenemos de prohibir todo el tema de flexión y de impacto, sino que más adelante debemos introducirlo poquito a poco para que al final ese menisco y esa rodilla se vaya haciendo más eficiente y sobre todo que vaya tolerando carga. Luego la segunda operación sería la menisectomía, que sería quitar el trocito, que antiguamente era lo que estaba a la orden del día y casi todos los traumas pues estaban por: te molesta un poquito el menisco, tienes cualquier daño, pues quito el trocito y listo. Aquí la recuperación para hacer vida normal, normalmente en un mes y poco ya está haciendo vida normal y en 2-3 meses está en la vuelta deportiva, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Que al final, cuanto más porcentaje de menisco te quiten, a corto plazo, más problemas va a tener a largo plazo, porque a lo que hemos dicho, si al final a ti te quitan un 50 o 60% de esa almohadilla azul, vamos a hacer que, imagínate, te hago el ejemplo, no lo mismo que tengamos que hacer todo lo que es la amortiguación con esta almohadilla a hacerla con la mitad, que al final vamos a ver que directamente al final esa rodilla no tiene tanta congruencia y que al final esta parte, que es donde falta el menisco, es la que va a tender a desgastarse un poquito más o acelerar ese proceso de osteoartritis o de artrosis prematura. Entonces, ¿cuándo se utiliza la menisectomía para nuestro gusto? Es decir, suturas meniscales que han fallado ya va de una vez o dos y que al final el trozo de menisco que nos van a quitar es un 10 o un 20%, ¿vale? Ahí puede estar, podemos estar bastante de acuerdo en que se puede hacer esa menisectomía. Parte 2, problemas de menisco que al final vemos que tiene bloqueos continuos frecuentes y que al final no se puede suturar. Pues a lo mejor se interesa quitarle pues un día un 20% de menisco. ¿Cuándo no interesa a lo mejor hacer esa menisectomía? Cuando se va a quitar más de la mitad o del 40% del menisco, por lo que hemos dicho, que al final a largo plazo pues va a tener más problemas. Entonces puede estar los primeros 2 o 3 meses diciendo: hostia, que bien voy, pero dentro de 2 años volver a tener bastantes molestias en esta rodilla y al final tener que ver otro tipo de opciones para recuperar. Entonces, a nivel de menisectomía, nosotros no nos gusta tanto, pero hay muchos casos en los que sí se tiene que hacer. Pero lo ideal es que si no hacen la menisectomía, que nos quiten solamente un 10, 15, 20% de menisco, porque cuanto más nos quite, va a ser peor a largo plazo. Y parte número 3 es el trasplante de menisco, que normalmente se coge pues injertos de cadáveres. Que imagínate que a mí en el pasado me quitaron el 40, el 70, el 80 o incluso el menisco entero en la operación y ha pasado años y ya directamente tengo esa parte del cartílago destrozado con úlcera y muchas veces pues se necesita hacer ese trasplante para al final tener una emulsión, un trocito, ¿vale?, que amortigue, que dé esa función. Beneficios y problemas. Beneficios, que sí puede retrasar un poco esa osteoartritis, ¿vale? Perjuicios, que son bastantes. Primero, recuperación muy lenta. Hazme caso que 9-12 meses mínimo. Parte número 2, la vuelta deportiva va a ser bastante complicada, ¿vale? Nosotros en el programa hemos tenido 4 trasplantes de menisco, 1 ha ido bien, 3 han ido pero muy complicados, ¿vale? Luego, parte número 3 que tienes que también que saber que 1, lo puede rechazar tu cuerpo, ese donante, y 2, que normalmente con el paso del tiempo ese menisco que te han puesto pasa a ser el 50%, es decir, vuelve a tener un 50% solo de menisco, ¿vale? Entonces muchas veces la gente cuando hace el trasplante se siente muy bien o muy cómoda, pero cuando pasan 3, 4, 5 meses empiezan a venir más molestias que antes y muchas veces pasa por eso, porque ya se está haciendo más pequeño ese menisco, ya estamos perdiendo congruencia, estamos perdiendo lubricación y al final vuelven las molestias del pasado. Entonces, si pasa, imagínate que me han quitado un 50% y a mí me recomiendan ponerme el trasplante, seguramente yo diga que no, porque me van a quitar el mío nativo para ponerme uno que va a ser de un donante de un muerto, para que luego con el paso del tiempo me vuelva a ser otro 50% de menisco y que no es mío, ¿vale? Entonces, es verdad que los trasplantes meniscales se hacen a día de hoy en lo que hemos dicho. Por ejemplo, nuestro fisio Carlos, es verdad que él ha sido el que mejor ha salido porque primero fue paciente nuestro y tuvo LCA más trasplante de menisco, y es verdad que a día de hoy pues está jugando a baloncesto, tenis y todo sin ninguna molestia, y la verdad que a nivel deportivo es bastante activo. Pero lo normal es que no vaya tan bien, ¿vale? Porque hemos dicho y que haya muchas complicaciones durante la recuperación y que al final no es una operación para hacer una vida deportiva bastante activa. Así que para ir terminando el vídeo, para que no se haga muy pesado y quiero dividirlo como en varias partes, aquí en este tipo en el primer vídeo hemos visto tipos de sintomatología para decidir si operar o no operar, cuándo operar versus cuándo no, cómo el tratamiento conservador para nosotros nos gusta bastante y suele ser lo que más utilizamos en la mayoría de los casos, y diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. Así que si te gustaría información para que nosotros te ayudemos con esa recuperación desde el día 1, ya sea desde el preoperatorio, desde el postoperatorio o directamente haciendo ese tratamiento conservador, puedes escribirnos por Instagram la palabra plaza o información,
mandarnos un correo a baumovement@gmail.com o directamente contactar desde la web, ¿vale? baumovement.com, donde al final podéis directamente rellenar el formulario, donde nos ponéis vuestro caso, nosotros ya lo estudiamos y vemos si podemos ayudaros o no. Y como os he dicho, podéis descargar abajo justamente el ebook de menisco, ya que vais a aprender y vais a poder profundizar un poco más sobre esto. Ya en el siguiente vídeo veremos si debemos prohibir el impacto o directamente debemos tolerarlo.